acaba de comentar en la mesa, por un lado tenemos el problema de las huchas en las mesas, de los productos de merchandising, de artículos que se venden, pero numéricamente la cuantía más elevada que puede ser más detectable sería las operaciones de financiación desde Hungría, que tendrían muchísima relevancia hipotéticamente penal si se demostrara que no solamente son préstamos, sino que hay algún tipo de donación. En estos supuestos sí que el Código Penal establece los niveles de más gravedad penal si se demuestra que hay entidades públicas de otro país que hacen donaciones a un partido político español, incluso aunque las enmascaren o las camuflen como préstamos. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Lo avanzamos en el primer tramo del programa. La Fiscalía Anticorrupción está investigando la financiación de Vox. Irma, esta apertura de diligencias tiene como origen una denuncia del Partido Socialista. Lo que dice el Partido Socialista es que Vox se ha financiado ilegalmente de forma organizada, premeditada, incluso dice mediante instrucciones y de una forma constante en el tiempo, al menos desde 2017. Una cantidad que ascendería a 4,6 millones de euros en el periodo comprendido entre 2017 y 2023. Una cantidad que provendría de huchas y venta de merchandising, ingresos que no habrían declarado y que el PSOE entiende que serían para sufragar los gastos del partido. Hace referencia también el Partido Socialista a los informes del Tribunal de Cuentas de esos años en los que dice el propio tribunal que la formación no habría justificado esos ingresos. Y por otra parte, habla también de los préstamos opacos que habrían recibido de diferentes bancos, una deuda que ascendería a más de 9 millones de euros. De esos más de 9 millones de euros, 6,5 millones se los habría prestado un banco húngaro cuyo principal acreedor es un fondo vinculado al Estado de Hungría, un fondo estatal. Por todo eso, el PSOE presentó una denuncia el pasado diciembre en la Fiscalía. Eso se estudió por parte de la Secretaría Técnica y le ha dado traslado a Anticorrupción, que ha decidido que hay suficiente base para investigar. Es una investigación que ahora mismo es secreta. Sabemos que no se ha practicado ninguna diligencia y lo que nos dicen fuentes fiscales es que se está comparando esa denuncia con los informes del Tribunal de Cuentas. Gracias, Irma. Vamos a escuchar a Vox esta misma mañana después de la reunión de su ejecutiva. De momento, la única reacción dentro de la formación es esta que van a ver. Es un tuit del diputado Carlos Flores que acusa al Partido Socialista de estar detrás de esta investigación de la Fiscalía. Vamos a saludar al magistrado Joaquín Bosch. Buenos días. Hola, Marc, buenos días. Bueno, tenemos esa denuncia que se estudia desde la Secretaría Técnica y se manda a la Fiscalía Anticorrupción, que ha empezado a investigar. ¿En qué punto está y cuál es el recorrido que puede tener? En estos momentos no hay ninguna actuación judicializada, ni tampoco en el Tribunal de Cuentas, simplemente en la Fiscalía. En el contexto de sus propias funciones, tiene que examinar la virtualidad jurídica de la denuncia que ha sido presentada, que fundamentalmente se centra en dos cuestiones que pueden ser problemáticas jurídicamente. Por un lado, la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y además también marca una serie de pautas en materia de contabilidad. Lo que dice la denuncia es que el partido político Vox tiene elementos de financiación a través de huchas, de recogidas en las mesas de cantidades de forma opaca y también de venta de artículos, de manera que se habrían ingresado cantidades económicas de bastante entidad a través de estos mecanismos de forma contraria a la ley que prohíbe esas donaciones y esa opacidad de la contabilidad. Y por otro lado, también la ley de financiación prohíbe recibir préstamos o aportaciones de entidades públicas extranjeras, y en este caso, según se indica en la denuncia, un banco de Hungría ha participado en parte con dinero público, también habría participado en operaciones de financiación. Todo ello podría llevar a dos tipos de consecuencias jurídicas: sanciones del Tribunal de Cuentas de tipo económico, o incluso en los supuestos más graves se podría hablar de delito de financiación de partidos. ¿Y en ese caso qué pena conllevaría, Joaquín? Hola, Silvia. En el supuesto del tribunal, las sanciones son de tipo económico. En el ámbito del Código Penal, de acuerdo con el artículo 304 bis, hay como un escalonamiento si únicamente se trata de la vulneración
de la prohibición de donaciones anónimas o finalistas. En este caso, las sanciones serían de tipo económico, pero si se superan determinadas cantidades o si se han recibido donaciones de entidades públicas extranjeras, la pena ya es de prisión y puede tener bastante entidad. También la graduación va en función del dinero recibido y de la gravedad de la vulneración. ¿Y para quién sería esa prisión? Es decir, ¿a quién se acabaría juzgando? ¿Hay que verlo? ¿Siempre son los máximos responsables? ¿Cómo funciona eso? Lo cierto es que la denuncia no individualiza estas actuaciones. Por un lado, hay sanciones económicas que son para el propio partido, que también podía incurrir en sanciones de tipo penal, pero obviamente no serían privativas de libertad, porque las personas jurídicas, por razones obvias, no pueden ingresar en prisión, pero que sí que pueden implicar también sanciones económicas de entidad. Y en el ámbito de las penas más graves, que serían las privativas de libertad, serían las personas responsables de la contabilidad que hubieran o falseado datos hipotéticamente o gestionado las operaciones de financiación. Aunque, como digo, en la denuncia no hay ninguna individualización y sería en todo caso la propia investigación, las diligencias quienes podrían determinarlo. Joaquín, las cifras que menciona la ley de financiación de partidos habla de 50.000 euros, que son prácticamente todas las donaciones prohibidas, y sin embargo las superiores a 25.000 euros tienen que ser presentadas al Tribunal de Cuentas. Visto que la mayoría de estas donaciones seguro que son anónimas, ¿qué posibilidades, por tu experiencia, hay realmente de averiguar si han habido donaciones de estos importes? Que me parece un poco raro que si realmente han sido superiores, que evidentemente sean nominativas y por lo tanto sean investigadas de forma individual. En el pasado, gran parte de nuestros partidos han recibido sanciones por financiación ilegal. También Vox, en el ámbito de vulneración de las donaciones de tipo finalista, recibió sanciones económicas por parte del Tribunal de Cuentas. En líneas generales, como usted está apuntando, precisamente la propia opacidad en la contabilidad que se denuncia, si es cierta, ya dificulta bastante determinar los límites de las donaciones, porque además, como comentaba, hay una gradación, hay un escalonamiento en función de la cuantía de las donaciones, claro, que puede hacer pasar de la pena de multa a la pena de prisión y además con cierta entidad. Por ello, si se judicializara de diligencias instructoras para determinar el origen del dinero, qué origen tiene el motivo de una donación que no ha sido declarada o de multitud de donaciones que han sido opacas y que han superado, en todo caso, la prohibición del Código Penal. Por eso conocemos muchas causas sobre partidos políticos que han tenido grandes dificultades de investigación, a veces han acabado en condenas, pero siempre con situaciones de mucha complejidad para hacer cuadrar la contabilidad declarada con la contabilidad real del partido. Sí, lo más grave, yo creo, el préstamo opaco, ¿no? Además, quiero recordar, así como antecedente en otro país europeo, que el fundador de la Lega, partido de extrema derecha italiano, Umberto Bossi, justamente fue a la cárcel, fue denunciado porque hubo préstamos opacos, en este caso de Rusia, que evidentemente fueron investigados y fue condenado por esto. Quiero decir que me parece que de toda esta investigación, que habla de 4.650.000, me parece, yo creo que la clave va a ser fundamentalmente la investigación de este préstamo opaco, porque sí que estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Conllevaría una pena de inhabilitación, Joaquín? Sí, efectivamente, para las personas condenadas implicaría esas consecuencias y para el partido político también implicaría medidas de tipo sancionatorio. Pero como se acaba de comentar en la mesa, por un lado tenemos el problema de las huchas en las mesas, de los productos de merchandising, de artículos que se venden, pero numéricamente la cuantía más elevada que puede ser más detectable serían las operaciones de financiación desde Hungría, que tendrían muchísima relevancia hipotéticamente penal,
si se demostrara que no solamente son préstamos, sino que hay algún tipo de donación. En estos supuestos sí que el Código Penal establece los niveles de más gravedad penal si se demuestra que hay entidades públicas de otro país que hacen donaciones a un partido político español, incluso aunque las enmascaren o las camuflen como préstamos. Pues de nuevo la financiación de la formación de ultraderecha Vox. Y tú antes, Estefanía, hacías referencia cuando hablábamos del papel de la ultraderecha en toda la guerra de Ucrania, la proximidad a Putin y decías tú, bueno, la financiación, no señalabas a Vox, pero hablabas de la financiación de algunos grupos de la ultraderecha. Ponías el acento ahí. Bueno, es que es un tema. Es decir, hemos visto aquí muchos partidos de ultraderecha en Europa que son aliados del Kremlin, que desfilan por el Kremlin, y siempre se ha criticado mucho la financiación pública que reciben los partidos en España, pero yo creo que es la mayor forma de garantizar que los intereses sean nacionales. Yo me pregunto, y ahí lanzo la pregunta, si los intereses siguen siendo nacionales cuando uno recibe dinero de bancos de otros países. Pues a mí me surge la duda, lo que decíamos antes, ¿es un problema de seguridad nacional? A mí me surge la duda. Entonces, ahí se la dejo votando a mis compañeros, porque... Estamos de acuerdo. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de las guerras híbridas, de la desinformación, de los riesgos para la seguridad y la defensa, no solo la gente debe pensar alguien empuñando un arma o un tanque entrando en una ciudad, es que las injerencias en elecciones que hemos visto bueno, a través de los algoritmos, etcétera, siempre decimos cómo se promocionan ciertos discursos de odio frente a otros. Bueno, es que eso en cierto modo también está condicionando nuestras democracias. Todo esto está condicionando la visión que la gente tiene de la democracia. Y yo creo que no hay nada más lesivo para una democracia que generar burbujas espurias, paralelas, relatos que atenten contra tus propios intereses como país. Antón. Bueno, yo simplemente por continuar la línea de la información que acabamos de dar, ¿no? Financiación irregular ya está demostrado que ha habido. Sí. Lo que se trata de determinar ahora es si ha habido financiación ilegal, es decir, si ha habido delito o si hay delito. Porque esto es un ítem procesal, ¿no? El Tribunal de Cuentas ha certificado que efectivamente ese sistema de huchas o de donaciones o de venta en metálico de merchandising, ¿no?, como sistema de recaudación ha generado una situación de financiación irregular. Se han impuesto 2 sanciones muy graves. El Tribunal de Cuentas no es precisamente famoso ni por su rapidez ni por su contundencia a la hora de emitir sanciones, y ahora eso se está investigando penalmente. Es decir, más que base parece que hay por parte de la Fiscalía. No estoy diciendo que haya delito, pero sí parece que hay una base bastante sólida para investigar si hay o no hay financiación ilegal. En el caso de Vox, el caso de la línea del dinero que viene de Hungría, pues como las películas de mafiosos, ¿no? Sigue la pista del dinero a ver hasta dónde te lleva y conectarlo con la situación francamente irregular que tiene Vox en este momento, no solo en términos financieros, sino, por ejemplo, todas las noticias que hemos recibido en los últimos meses sobre la situación de esa misteriosa fundación que nadie sabe muy bien cómo funciona y que lo único que sabemos es que sirve para generar contratos muy lucrativos a personas próximas al entorno del actual líder, ¿no? O la situación interna de caos que estamos viviendo, por ejemplo, esta mañana lo escuchaban en la cadena SER, en Valencia, sin ir más lejos, ¿no? De Valencia. Claro, es que el crecimiento de Vox, yo creo que para mí como politólogo me parece realmente un fenómeno digno de estudio, porque es un barco que se hunde en términos financieros y organizativos, pero que sin embargo las encuestas efectivamente le van muy bien. Hemos visto toda la desbandada que ha habido de miembros del grupo, vamos a decir, del grupo fundacional. Claro, sí. Es que es un barco a la deriva, pero que curiosamente la marea lo está llevando a puerto. Carlos. Sí, empezamos el abierto con el concepto de seguridad nacional y yo creo que ahora podríamos establecer uno que sería referido a la financiación de materia de interés absolutamente preferente. Está muy bien que vos tengas que rendir cuentas, nunca mejor dicho, y sobre todo, una opinión muy personal, ¿no? Yo vigilaría especialmente, efectivamente, a los partidos de rapidísimo, de crecimiento express, ¿no? Porque siempre tienen más sospechas, ¿no? Aquí tienen que rendir cuentas todos porque hay demasiada opacidad en la financiación de los partidos y en el uso del dinero público asignado a los partidos, que son cantidades ingentes que escapan del control de los interventores. Hace unos días vimos aquí un caso que había en Sevilla de la cantidad de dinero que reciben por grupos parlamentarios, por diputaciones y por ayuntamientos, no digamos ya el dinero que viene de fuentes exteriores, ¿no? Así que me parece estupendo que tengan que rendir cuentas y que se acabe ya con la opacidad alguna vez de la financiación de los partidos y del dinero que reciben. Pero claro, ¿qué ocurre? Que después son los propios partidos los que se blindan entre ellos, ¿eh? Mucho cuidado a la hora de cambiar la normativa y ninguno quiere estar sometido bajo ese incomodísimo control.